Dicen que el concepto de conspiración hace referencia al acto de aliarse contra un superior para arrebatarle el poder o contra un particular con el propósito de hacerle daño. O eso dicen. Dicen que de esta manera la conspiración abarca a un conjunto de actos llevados a cabo por distintos individuos para vencer las fuerzas del líder o soberano. O eso dicen. Y dicen que las conspiraciones son fruto, muchas de ellas, de paranoias individuales o colectivas que ponen en peligro a individuos, sociedades y gobiernos enteros. O eso dicen. Estamos hablando con Carlos Albareda. El mundo de la conspiración o de los conspiranoicos está ahí. Y hoy en día, en esta evolución que tenemos a nivel tecnológica humana, pues está también la tecnología esta digital, ¿no? Vamos a hablar de una conspiración a nivel mundial orquestada supuestamente por la CIA. Tú lo vas a explicar mejor, que eres el que lo sabes. Y vamos a hablar del misterio conspiración pulpo. La conspiración pulpo se llama así porque, bueno, el periodista que estuvo más de un año siguiendo este caso encontró que había una cabeza visible, en este caso era la CIA, y como todo se orquestaba a base de ramificaciones, como si fueran las patas de un pulpo, y todas convergían en el centro, y de ahí le vino ese nombre. Es como una red muy extensa que es a nivel global. Sí, vamos a ponernos, si te parece, un poquitín en antecedentes, cómo empieza todo esto, Carlos. Mira, para eso tendríamos que retrotraernos un poco en el tiempo y empezar a hablaríamos de entre principios y mediados de los años 70, de aquella época en la cual, pues ya sabes que tanto Bill Gates creó Microsoft, según dice la leyenda, en un garaje, Apple lo creó Steve Jobs, también en un garaje, pero es que ya antiguamente, en el año 1973, había un matrimonio que él era un informático de la NSA, que se llamaban Will y Nancy Hamilton. Bien, pues en el año 73 fundó una empresa sin ánimo de lucro en un principio que se llamaba Inslaw. Esa empresa se recreaba un poco en hacer software, algunos softwares especialmente para la NSA, para la base de datos de donde trabajaba Will Hamilton. Y con el tiempo, pues claro, o sea, cada departamento por ejemplo, el departamento de justicia, el departamento de fiscal, pues cada uno utilizaba una base de datos distinta, y habían hasta 7 lenguajes distintos de informáticos. Entonces, claro, aquí si se pudiera unificar y hacer una especie de piedra de Rosetta en el cual pues pudieras comunicarte con todos, pues claro, ahí harías una bestia. Y él lo consiguió. Él lo consiguió con un programa, bueno, pues una joya de la ingeniería del momento, que se llamaba PROMIS. Y era un programa, pues que, pues, como te digo, cuando te creabas cualquier dato sobre cualquier persona, cualquier empresa o cualquier sujeto que desearas investigar, o sea, escudriñaba hasta el último dato posible que pudiera encontrar sobre él. O sea, no se escapaba nada ese programa. Entonces, a partir de ese momento, todos empezaron a usar esa base de datos con ese lenguaje. Bueno, la empezaron a usar, pero claro, a partir de ese momento ya la empresa ya no era sin ánimo de lucro, ya era con ánimo de lucro porque quería vender ese programa. Entonces, pues la NSA, pues en principio le ofreció un contrato por 3 años y de 10 millones de dólares. Autolitus Channel. Lo que pasa es que, bueno, aquí... De 10 millones de dólares, Carlos, del año 70 y pico, ¿no? Evidentemente, claro. Que no es lo mismo que los 10 no millones es lo mismo de ahora. Que ahora, ¿no? Exactamente. Y el caso es que, bueno, pues aquí hay 2 versiones, ¿no? Y una que dice que le pagaron un pequeño porcentaje, y otra que no le pagaron nada y simplemente se apropiaron de ese software. ¿Pero qué sentido tiene, no sé, ahora te dejo continuar, qué sentido tiene que una agencia de inteligencia estatal con un capital, un poderío económico respaldado a nivel gustamental no le pague? ¿Qué sentido tiene? Realmente es que no tiene sentido. Claro, es que salvo que haya intereses de por medio de algunos aprovechados que se quedasen con el dinero, no tiene ningún otro sentido. Es que ahí vamos un poco, ¿no? Porque, claro, este software en principio era, ya te digo, era algo excepcional, iban a pagar este dinero, pero claro, había una empresa llamada Hadron, cuyo principal accionista se llamaba Herb Ryan,
que también tenía bastantes contactos políticos, pues se enteró y quería ese software a toda costa. El caso es que, bueno, lo que hemos dicho de que no le pagara, claro, es que es algo inédito, porque no lo ha hecho nunca. Yo creo que en la historia no se ha hecho nunca, pero en este caso fue así. O se le pagó muy poco o no se le pagó. E incluso, bueno, ha habido un juicio, porque claro, evidentemente Inslaw denunció al Departamento de Justicia, claro, que también denunciar al Departamento de Justicia hay que tener fe. Sí. Pero el caso es que incluso ganó el juicio, pero la apelación la perdió. Contra el Departamento de Justicia ganó el juicio. Exactamente, ganaron el juicio, pero luego la apelación lo perdieron. Y a partir de ese momento ya se quedó el caso que ya no se podía tocar. Ahí se quedó sobreseído, ¿no? Si quieres pasamos ya un poquito a dónde fue a parar ese software, ¿no? En el año 79 creo que eran las elecciones de Estados Unidos. Estaba Jimmy Carter, que era el presidente que había en el momento, y con Ronald Reagan, que era el que quería entrar en la Casa Blanca. Entonces ahí se organizó una sorpresa de octubre que se llama lo de los rehenes de Irán, si lo recordaréis. Os lo explico también, que bueno, resulta que en Irán pues se secuestró, creo que eran 55 ciudadanos norteamericanos en la embajada de Irán, y pues aquí en ese momento armó un revuelo bastante grande. ¿Y cuál era el problema? El problema era que, claro, estaban en plenas elecciones, empezó el proceso electoral, y Jimmy Carter pues tenía que liberar a esa gente sí o sí, porque si no estaba condenado a perder las elecciones por impopularidad. Mientras que si esos gente secuestrada pues seguía secuestrada, pues resulta de que mantenía la ventaja era Ronald Reagan, que era el entrante. ¿Qué ocurrió? Pues que, bueno, como todos sabréis, no fueron liberados los rehenes hasta horas después de que, como se sospechaba, Ronald Reagan ganó las elecciones, fue investido presidente y a las pocas horas fueron liberados esa gente secuestrada. Y entonces, ¿quién había por ahí por medio? Pues Herbert Ryan, que formaba parte de la comisión de Ronald Reagan. Y se supone, eso es una suposición, todo esto que se dice, se supone que uno de los pagos por los servicios prestados fue precisamente regalarle la patente de Promise y revenderla al gobierno de los Estados Unidos por $800 millones. O sea, de los 10 millones iniciales que hemos dicho, ahora ya vamos por 800. Esto es como premio, ¿no? Como regalo. Exactamente. Fue por aquella época también lo de la guerra de Irán-Irak, ¿no? Me parece que sí, exactamente, en 1980 o por ahí, ¿no? Sí, lo de aquello que le vendían las armas, Irán Gate, que le vendían las armas. Todo ese, bueno, fueron todas estas cosas, ya iremos hablando más adelante cómo todo esto fue descubierto a través del sistema informático, como por ejemplo Promise, ¿no? ¿Qué fue del software? Sí. ¿Qué se orquestó detrás de ello? Porque tú me has dicho antes, fuera de micro, que la CIA estaba detrás de todo este tinglado. Exactamente. Sí, porque resulta que, bueno, ellos vieron que eso era un software, ya hemos dicho, que era especialmente apropiado para buscar datos, y bueno, pues entonces ese software se trasladó a una reserva india, en la cual hay una base secreta de los Estados Unidos, la base de Cabazon. Y bueno, ahí si quieres también te puedo decir que ahí está la seguridad es privada. Es una seguridad privada que se llama, es un ejército privado que se llama los hombres de Buckingham, que serían los mismos que están, las famosas furgonetas esas que están en el 51 alrededor, cuando quieres sobrepasar, que hay unas furgonetas negras que te acechan. Pues eso son los mismos, los hombres de Buckingham, que es un ejército semiprofesional que se dedica pues a hacer trabajos para ciertos sitios de los Estados Unidos. Una especie de mercenarios, a lo mejor. Sí, exactamente, sí. Vamos a imaginar que pues el que tiene que hacer el trabajo sucio, si alguien tiene que hacer algún trabajo sucio, serían estas personas. Pues ahí llevaron ese software para hacer un pequeño lavado de cara, ¿no? Y entonces se lo encomendaron a otro genio informático llamado Michael Riconosciuto, el cual instaló una puerta secreta trasera
que bueno, que solamente la CIA podía entrar y salir libremente a través de la red. Estamos hablando dentro del sistema. Exactamente, dentro del sistema PROMIS. Porque luego ese sistema PROMIS, una vez que estaba retocado, se vendió a 88 países, entre otros el nuestro, para departamentos de justicia, departamentos fiscales. Bueno, pero claro, al meter esa puerta secreta, yo creo que la CIA o la Agencia de Inteligencia Gubernamental estadounidense podría acceder a través de esa puerta secreta a todos los servicios o a todos los países donde lo hubiera vendido, ¿no? Ahí está el tema. Y claro, estamos hablando de 88 países en los cuales, pues claro, eran los principios de la informática, estas cosas todavía no estaban en boga y entonces, claro, no se sabía muy bien cómo funcionaba todo esto de las puertas secretas y eso. Ya, pero es que es muy fuerte, ¿no, Carlos? Porque te vende un software revolucionario que te permite comunicarte con todo Dios, pero te estoy vendiendo algo que me sirve para espiarte. Es, no sé, el negocio del siglo, ¿no? Es como ahora, lo que iba a comentarte, como ahora se dice que lo hace Windows con todos, pues en aquel momento, pues PROMIS sería para eso, ¿no? Entonces, claro, ahí pues... Hombre, para eso, con la tecnología de entonces, porque estamos hablando de 1980, no sé si estaba el BASIC. Sí, estamos hablando ya de cerca del 86 y todo. Tenemos que tener en cuenta todos los litigios que ha habido por medio. Bueno, pues un poquito más avanzado. Yo ahora no recuerdo cuándo sacaron las primeras consolas de videojuegos aquí en España, pero debía de ser por allí, por aquella época. Sí, por ahí, sí. Entonces, bueno, pues ese software pues sirvió para, entre otras cosas, pues para el caso Iran Gate que hemos hablado hace un momento, en el cual Estados Unidos le vendía armas a Irán. Otros casos como, bueno, incluso se cuenta de que la guerra del Golfo, que ya fue en el 90, no sé si te acordarás aquellos ataques quirúrgicos que hacían hacia ciertos objetivos, que uno se preguntaba cómo podían saber dónde estaban, dónde justamente tenían que atacar. Pues PROMIS tenía mucho que decir de eso. ¿Qué sentido tenía el llevar ese software a escondidas y bueno, en una supuesta base secreta? No será tan secreta cuando todos sabemos dónde está, ¿no? ¿Qué sentido tendría el esconderlo allí? Porque claro, las leyes están para algo, Carlos. Si este señor que le han robado o le han usurpado o le han mal pagado, no han cumplido el contrato que tenían apalabrado, denuncia, evidentemente esto tendría que ir a un juicio. Claro, pero es que de hecho fue a juicio y como hemos dicho, lo empezó perdiendo y lo acabó ganando el Ministerio de Justicia, ¿no? Pero claro, es que estamos hablando, el hecho de que se lleve a esa reserva india precisamente es porque eso es una especie de burbuja en la cual las leyes son menos opacas, ¿no? Es un poco todo más transparente y en el cual puedes trabajar con un poquito más de libertad sin que tengas tanta presión encima como podías tenerlo en cualquier otro sitio. Porque tenemos que pensar que estamos hablando de un sistema informático que realmente se está colando en todas las agencias secretas del planeta. Con lo cual es que, como tú bien has dicho, el negocio no es redondo, es que es redondísimo. Pero claro, a lo mejor allí pues tendrían una maniobrabilidad para tratar estos temas más consentida, ¿no?, por las leyes, puesto que los Estados Unidos, pues en aquellas reservas les tenían como cierto respeto en este sentido, ¿no? Sí, claro, como hemos dicho, es como una reserva, es como una burbuja en la cual las leyes no son tan intrusivas como pueden serlo fuera. Entonces ahí pueden trabajar con un poquito más de libertad. De ahí que, bueno, pues que se supone que este ejército que hemos dicho, privado, que es el que está ahí de seguridad, es un poco pues como para aunque sea algo oficial, pues desoficializando un poco esa burbuja en la cual la ley, la legalidad es menos espesa que fuera de ahí. Entonces ahí pueden trabajar con total claro, libertad. Que digamos que el gobierno de los Estados Unidos o el poder judicial en este caso no tiene tanta validez o potencia, ¿no? Claro. Para actuar. ¿Qué fue? Porque claro, este hombre cuando perdió el juicio, porque has dicho que hubo un primer juicio que le ganó, pero perdió la apelación, por lo tanto ya no había lugar a volver a denunciar. ¿Qué fue de este hombre? Pues este hombre pues fue a la quiebra. Su empresa fue a la quiebra, pues estuvo porque claro, tú fíjate que el invento es de él, supuestamente le roban la patente y él ya no lo puede fabricar.
Exactamente. Pero el caso es que, bueno, pues él no sabía lo que había pasado con ese software. Pero, claro, dio la casualidad de que ese software fue vendido a, ya hemos dicho, a 88 países, entre ellos, uno de ellos Canadá. Y la policía montada de Quebec, pues resulta que tuvo algún pequeño problema con ese software. ¿Y qué es lo que hizo? Pues llamar a su creador. Y se puso en contacto con Will Hamilton. Entonces, claro, él fue cuando se enteró de todo lo que estaba ocurriendo con ese software que era suyo, que eso fue su fruto de su trabajo y que pretendidamente se estaba vendiendo por todo el planeta. Y a partir de, claro, como ellos ya no podían hacer nada porque en el juicio ya hemos dicho que estaba todo resuelto, lo que supongo que es el recurso de la paleta o de la pataleta o lo que fuera, pues fue cuando contactaron con un periodista, que en este caso era Joseph Daniel Casolaro, que era un periodista freelance que se dedicó pues durante bastante tiempo a intentar destapar toda la trama que había ahí dentro, al menos pues no sé, supongo que para hacer una especie de victoria moral, ¿no? Bueno, ¿a dónde llegó todo esto? Porque claro, este periodista investiga, encuentra todo el rollo, lo da a conocer, supongo. Este periodista estuvo más de un año detrás de él. Como hemos dicho, él fue el que lo bautizó con el nombre del pulpo y tenía tantísimas ramificaciones que le costó muchísimo trabajo, tuvo que tener muchos confidentes. Y bueno, pues este muchacho, pues cuando ya lo tenía casi todo ya atado y bien atado, solamente le faltaba un pequeño empujón más, ¿no? Unos cuantos datos más, que era lo que unía la cabeza con todos los tentáculos del pulpo, ¿no? Y bueno, pues en agosto de 1991, pues había quedado en Martinburg, en un hotel, el Hotel Sheraton, y pues había quedado con un confidente que le iba a dar esos datos precisos que le faltaban para cerrar el círculo. Pero claro, al día siguiente, que era el día que tenía que haberse efectuado esa reunión, pues esa reunión no pudo llevarse a cabo. Porque cuando fue la ama de llaves fue a hacer la habitación, pues claro, se lo encontró muerto en la bañera, este chico. Al periodista. A Casolaro, a Dani Casolaro. El diagnóstico era suicidio, ¿no? Pero claro, tenemos que pensar que tenía 12 cortes en las venas, algunos de ellos que llegaban hasta los tendones. 12. Tenía 8 en un brazo y 4 en otro. No, que ya que se suicida, sí. Perdón, que lo haga con conciencia, ¿no? El tío. Sí, y el caso es que también, claro, encontraron unas toallas que según la ama de llave las había visto debajo del lavabo, pero ya que desaparecieron cuando vino la policía a hacer el registro, ¿no? Por supuesto, hasta los días de muertos de Dani Casolaro no fue informada a su familia, y cuando fue informada ya la habían embalsamado. O sea, ya habían quitado todas, si había alguna prueba de cualquier cosa, ya la habían limpiado todo, y al día siguiente de encontrar el cuerpo, también alguien mandó un equipo de limpieza y limpiaron todo el apartamento del hotel. Autolitus Channel. Por lo tanto, todas las huellas borradas. Sí, que hicieron una limpieza total para que nadie pudiera encontrar la realidad de lo que había sucedido allí. Porque a nadie se le escapa que seguramente no fue un suicidio, ¿no? Has mencionado que era freelance. Freelance significa una especie de periodista autónomo, ¿no? Sí, autónomo, exactamente. Que va un poco por su cuenta, ¿no? Que se vende también a los trabajos que le ofrecen. Fue tan importante lo que este periodista encontró que terminó con su vida, como tú bien has mencionado, y yo creo que de una forma intencionada. Pero el autor, el que inventó el software, al final pudo hacer algún tipo, entre comillas, de venganza personal contra el sistema. Pues no. Tuvo que vender la empresa, pues ya te digo, se quedó en quiebra, y bueno, ya con toda la información que tenía, pues claro, ese hombre, pues ese mundo ya no era para él. Se tuvo que reinventar de alguna manera. Pero claro, hoy día la empresa existe todavía, Inslaw existe. Pero ya sí, pero quiero decir, contra él a nivel como el periodista no fueron, ¿no? No, él precisamente no. Pero aquí tengo una lista larga de todos los que ayudaron de alguna manera a Dani Casolaro, pues a la investigación. Te podríamos decir, mira, por ejemplo, Anson,
NG, reportero que ayudó a investigar el escándalo Ainslau con las conexiones del asunto Cabazón y el Irán-Contra. Este fue encontrado en Guatemala con un agujero del tamaño de una pelota de tenis en el pecho. Evidentemente también es un suicidio. También se pegó un tiro, ¿no? Como algún banquero de aquí de España. Exactamente. También Denis Eisman, abogado de Mike Riconosciuto, informante de Annika Solaro, también mismo agujero, mismo veredicto. Michael Allen May, ayudante de Nixon e implicado en el periódico Napa Sentinel en el asunto sorpresa de octubre, fue encontrado 4 días después con una sobredosis de droga, muerto. Veredicto, suicidio. El ingeniero informático Barry Kamnick, inventor de un programa de ordenador diseñado para actuar junto con el programa PROMIS, desapareció antes de completar su trabajo y se encuentra todavía en paradero desconocido. En la lista larga podríamos decir aún más personas. Sí, pero todos los que están en esa lista han desaparecido o han muerto de una forma sospechosa. Exactamente. Todos los que están implicados en el caso PROMIS pues han tenido un final bastante desagradable. Todos menos el autor, curiosamente. Sí, todos menos el autor, pero supongo yo que era el autor lo que lo dejó en manos de Danica Solaro. No sé, es una lucubración mía, y viendo lo que le pasó, no creo que le quedaran ganas de seguir rascando por ahí. Es lo que yo creo. Yo me choca creer, fíjate, que un inventor como este buen señor, que ideó un sistema tan tremendo de comunicación, no, a nivel privado particular, no intentar hacer algo y meterse por alguna puerta trasera también él. No lo sé, yo me imagino que el Michael Riconosciuto también era un genio informático, y digo yo que haría una puerta bastante segura, porque claro, si ni los gobiernos la pudieron detectar, pues posiblemente... Hombre, hay que tener en cuenta que en aquella época pues la informática estaba entre comillas en pañales y no todo el mundo tenía esa capacidad, ¿no? Sí. Pero bueno, claro, si lo podía hacer uno, pues claro, los demás yo creo que también podrían al menos investigar un poco sobre esas puertas traseras, ¿no? Al menos medios tendrían. Pero bueno, claro, eso duró bastante tiempo. Autolitus Channel. Estamos hablando de una época donde la memoria de un ordenador pues a lo mejor equivalía a medio mega, ¿no? O sea, una fotografía cualquiera de hoy en día no sería capaz de caber dentro de la memoria de ese ordenador. Lo digo para la gente más joven que no haya practicado de aquella época. Fíjate, así a modo de curiosidad, pues, buscando información sobre esto, pues encontré otra en la cual en el año 56, vale, que nos retraemos un poquito antes, un disco duro de 5 megas, pesaba 1 tonelada y valía $30,000. ¿Qué nos podemos esperar si en aquella época, con esa tecnología, con esa capacidad informática tan nimia que había en el momento, ya se inventaron puertas de atrás para investigar a los gobiernos? ¿Qué nos podemos llegar a imaginar de la tecnología que tenemos ahora a nivel informático, Carlos? Claro, es que resulta que PROMIS es el abuelo de todos estos carnívores y todos estos programas que existen hoy en día, porque estos programas siguen existiendo. Hombre, son mucho más sofisticados, pero así, tanto a nivel usuario como a nivel gubernamental, yo estoy seguro de que hay unos programas totalmente intrusivos con todo. Bueno, ya lo sabemos que con nosotros lo hay, pero entre gobiernos estoy convencido de que también entre ellos. Porque, claro, son temas que no se pueden hablar, no se pueden tocar. Eso sí que es altamente secreto. Total, que vivimos esclavizados por una tecnología que encima nos vigila, y tienes el móvil al lado, todo lo que hablas con quien sea, el móvil te lo capta. Sí, claro, ya sé, lo que se suele decir, que lo más seguro es mandar una carta o mandar una paloma con un mensaje, porque todo lo demás es interceptable. Es interceptable, o sea, tenemos que hablar con el lenguaje de los signos. Exactamente. Autolitus Channel.